Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles, me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Conociendo los últimos tiempos, esta es creo que la séptima o la octava conferencia. Dichosos los que están siguiendo esta serie. Estamos introduciéndonos en este libro maravilloso, porque no cabe duda que a través de la historia las preguntas más relevantes que los cristianos han hecho es: ¿cuándo regresa Jesucristo? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí debemos estar conscientes que tenemos suficiente información para saber los tiempos. En Mateo 16, Jesucristo les dijo a los fariseos: miren el cielo cuando ya se juntan las nubes, vamos en nuestro vehículo, ¿verdad? De repente todo se pone negro. ¿Qué nos indica el cielo? Que no sabemos en 3 minutos o en 5 minutos o en 10 minutos. Lo que sabemos es que va a llover, porque se ha puesto, ¿verdad? Las borrascas de las nubes negras nos indican que va a llover. Así dijo Jesús. Cuando veamos las señales que se encuentran claramente en la Biblia, debemos saber que nos encontramos en los últimos tiempos. Y una de las cosas que hemos tratado de demostrar, ahora sí que lo podríamos hacer de una forma dogmática, de una forma clara, sin ninguna duda al respecto y despejando todas las incógnitas que pueda haber respecto a la escatología o a las profecías bíblicas, es que la historia tiene que durar 6,000 años. Estoy haciendo un repaso rapidísimo de las 7 conferencias que llevamos o 6 conferencias que llevamos de esta serie. La historia tiene que durar 6,000 años. Muy bien. En la Biblia hay 2 medidas de tiempo de Dios. Uno, la semana de 7 días. Porque en 6 días Dios creó y el séptimo descansó. Dios le dio a Israel el séptimo día o el Shabbat para que ellos recordaran que tenían que trabajar 6 por 1. Trabajo 6 días y descanso un día. 6 días y descanso un día. Este es el reloj cronológico de Dios, no solamente para la historia, sino para nuestra salud. Las personas que no tienen el hábito del día, para nosotros ya no es el sábado, es el domingo para la iglesia, porque la iglesia es diferente a la entidad de Israel.
las personas que no tienen el bendito hábito del domingo o el día, si tú trabajas en un hotel el domingo o en tu Uber el domingo, pues el lunes es tu día de descanso, necesitamos después de cada 6 días descansar un día. Y esta es la razón, damas y caballeros, familia de Dios, por la cual la enfermedad número 1 del siglo XXI, de acuerdo a las clínicas más prestigiadas médicas como la clínica Mayo en Rochester, el Hospital Hopkins de Estados Unidos, las clínicas de Inglaterra, concluyeron hace 3 o 4 años que el factor denominador principal de los problemas mentales y físicos del ser humano en el siglo XXI, ¿cuál creen que es la causa? El estrés. Parece ser que ahorita la mayor parte de la gente está llena de ansiedad. Hay muchísima ansiedad en los seres humanos. Están inciertos del futuro, de si el seguro social, si se muere mi esposo, si se va mi hijo, si se va mi hija, si me deja mi novia o mi novio o del gobierno. Pero está en una tensión el mundo actualmente de ansiedad, que por las guerras nucleares, las amenazas del petróleo, las amenazas de la caída del peso, en fin, hay cientos de factores que pueden entrar a tu vida y quitarte la paz. La paz es el antídoto de la ansiedad. Y es increíble que hace 2000 años Jesucristo nos haya dado la medicina para el siglo XXI. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué es esa paz? Es un sentimiento de seguridad, de tranquilidad dentro de mí, en mi alma, que todo está bien. Que hay falsos profetas, falsos predicadores, que se cayó el peso, que el dólar, que la revolución, no importa lo que pase a nuestro alrededor, estamos aquí dentro con una seguridad que Dios está al control. ¿Ya oíste esto en el radio, en la televisión? Deja que pase esto en el gobierno, deja que pase esto, deja que pase lo que tenga que pasar en el mundo, va a pasar. Tú ten paz. Estate tranquilo. Porque si no tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestra vida, no es cierto que creemos en Dios. Tu cristianismo es una religión nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser muy activo y por acá y por allá, y repartir y hasta hablar de Cristo, lo que tú quieras, pero si en tu alma tú no eres una persona que tienes paz, que te acuestas y no tienes necesidad de chochos, ni de pastillas, ni de un trago de alcohol para dormirte, o que no te despiertas a las 2 de la mañana como león enjaulado para acá y para allá, y prendes el cigarro, ¿y qué voy a hacer? Si eres una persona que te llamas cristiana y estás experimentando este tipo de vida, no es cierto que crees en Dios. Dice Santiago capítulo 2, tú dices que crees, los demonios también creen y te ganan porque tiemblan. Pero no basta creer y decir intelectualmente creo que Jesús nació en Belén y creo que leí la palabra de Dios. Demuéstralo porque es la justificación que se llama, las obras justifican la fe, o sea, las obras no nos salvan, pero tu manera de vivir y de enfrentar la vida demuestra que realmente has nacido de nuevo. Que esa es la fe que salva. Ese estado que tú tienes de tranquilidad, de paz. Se fue mi hija, bueno, ya se fue, mi hijo ya se fue, ya pasó aquello, no lo voy a hacer regresar. Puedo estar como leona enjaulada en la noche. ¿Dónde se fue mi Pepita y mi Chencho? Etcétera, etcétera. Pero tengo paz porque no los puedo controlar yo. Todo está en las manos de Dios Padre, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Señor, vengo a la cruz, ahí está mi hijo, Padre Santo, yo no lo puedo cambiar. Mi matrimonio yo no lo puedo cambiar. Mi negocio yo no lo puedo cambiar. Señor, todo está bajo tu control. Yo quiero tener paz.
La vida es bien corta y tenemos que estar tranquilos. Por nada estén afanosos. Es una orden en imperativo en el original, en el gramatical griego. Por nada estés afanado. Es una orden del cielo. Sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y con súplica. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿No tienes paz? Porque no te hincas. La paz viene cuando alguien se hinca y en lugar de escaparse por la puerta falsa, no, pues así son todas las mujeres, y no, esto y el otro, y por aquí, por allá, y a ver, compadre, vámonos a la cantina y vamos a ponernos. Y cuando recurrimos a la puerta falsa, y sobre todo al alcohol, que el alcohol es el que le abre la puerta al animal que traemos dentro, cuando tú te pasas de 3, 4 copas de alcohol, le abres la puerta a la jaula, a un animal que traemos dentro, y vas a decir cosas, y vas a pensar cosas, y vas a hacer cosas que nunca hubieras hecho en tus 5 sentidos. Porque el alcohol nubla la razón y el entendimiento. Una muchacha que acepta tomarse 2 copas con su novio, ya perdió. Cuídate cuando tengas un novio que te da alcohol. Porque es la manera más fácil de doblegarte, de debilitar tu voluntad. Y tenemos que estar alertas, sobrios, porque el tiempo se acerca. Muy bien, ya los regañé. Veamos toda la palabra de Dios. Una tercera parte de la Biblia es profecías. El 33% de la Biblia está compuesta de profecías bíblicas. Ahora, muy bien, hay 2 eventos proféticos en la Biblia, 2 principales eventos que van de la mano. Se van a sorprender de esto. 2 cosas proféticas, 2 eventos proféticos. Uno ya sucedió, y porque ya sucedió, el otro tiene que suceder, porque los 2 van de la mano. El primero es el renacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Es el primer evento profético que se tenía que cumplir para que se cumpliera el segundo evento profético, que es el más importante para todos nosotros, y me refiero al arrebatamiento de la iglesia, al rapto de la iglesia. Si Israel no hubiera regresado a su tierra en 1948, el rapto no podría suceder, porque para que sucediera el rapto, primero Israel tenía que estar en su tierra. Ahora, ¿por qué estos 2 eventos van de la mano? Porque son los 2 eventos más milagrosos de los últimos tiempos. ¿En qué sentido? Lo que hace de Israel un evento sin señales es que fue un renacimiento milagroso. En el Antiguo Testamento se sabía que Israel iba a regresar. Ezequiel 37, Amós capítulo 9, Jeremías, etcétera, etcétera. Todos, desde Deuteronomio, Moisés había hablado que Israel iba a ser cautivo en Babilonia. Los asirios se los llevaron hace 2700 años, 100 años después los babilonios, pero que vendría el tiempo cuando Israel regresaría y resurgiría, renacería, resucitaría como nación. Y este evento estaba profetizado, pero no se sabía ni cómo ni cuándo iba a suceder. Y de repente, de la noche a la mañana, la única nación que ha nacido en un solo día ha sido la nación de Israel. En el capítulo 66 del libro de Isaías,
Isaías lo describe con estas palabras precisamente como un milagro. Dice Isaías 66, versículo 8: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído jamás que en la historia ha pasado algo similar? ¿Quién vio tal cosa? La respuesta es nadie. ¿Nacerá una nación de una vez? No, esto es imposible. Jamás en la historia una nación ha nacido en un día, ni se ha formado en un día como un estado libre, soberano e independiente. Todas las naciones, como lo vamos a ver, han tenido un desarrollo, un progreso a través de ciertos factores que han tenido que cumplirse para que surja. En México tuvimos la Revolución Mexicana y Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, vino la confrontación, la muerte de Madero, etcétera, etcétera, Porfirio Díaz, y todos tenemos una historia hasta que por fin la república se hace una república, se convierte en un estado. Estados Unidos también tuvo su constitución, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. Todas las naciones del mundo han tenido un progreso o un desarrollo para constituirse en lo que son, menos la nación de Israel. Y esto es a lo que nos confronta la Biblia. ¿Quién oyó cosa semejante? Un día o de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, es constituido un milagro el regreso de Israel en 1948, porque un milagro es definido como algo que desafía lo natural. Para que sea milagroso, tiene que ser un desafío a las leyes naturales o la capacidad de la comprensión humana. Por eso un milagro se clasifica como milagro cuando desafía lo natural y cuando va más allá de nuestra comprensión. Israel fue un milagro que en un día se pudiera determinar que se constituyera en una nación. Ahora, muy bien, lo que hace también de Israel un milagro es que ninguna otra nación jamás en la historia, número 2, ninguna otra nación en la historia jamás ha regresado a su tierra después de haber sido dispersada por más de una generación. Estamos compartiéndoles a todos ustedes, damas y caballeros y familia de Dios, cosas que tal vez nunca habías considerado. Están en la Biblia y lo hemos oído así, pero nunca nos habíamos detenido a considerar estas cosas detenidamente, proféticamente, para poder evaluar el significado tan profundo que tiene a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Y esta es la razón de esta serie, Conociendo los Últimos Tiempos, de que comencemos como cristianos a ubicarnos, a examinar las cosas que parecían superficiales desde un punto de vista anteriormente, pero que ahora el Espíritu Santo quiere que nos concentremos y las desenterremos y nos demos cuenta del valor que tienen a los ojos de Dios y a los ojos de tu vida también. Porque ya cuando tú comienzas a evaluar estas cosas, dices, Dios mío, realmente nos queda poco tiempo. Nos queda bien poquito tiempo, tal vez menos tiempo del que queremos nosotros creer que va a suceder. Israel fue sacada de su tierra en el año 70 de nuestra era cristiana. 70 años después de que Cristo muere, viene Roma con el general Tito, y en el año 135, otra vez después, como 40, 50 años después, llegan los romanos por segunda vez, 2 veces, y arrasan completamente Jerusalén. Sacan a todos, a la mayoría de los judíos. Los judíos se van a Rusia, África, México, Guatemala, por todos lados son dispersados, y por casi 2000 años los judíos. En Rusia
pues es lógico que si vas a Rusia y tienes ahí 5 o 10 años y hablas español y no lo practicas, pues hasta el español se te olvida y acabas hablando ruso. Si te vas a Alemania 5, 10, 15 años, 20 años, acabas hablando alemán. Nosotros aquí en Latinoamérica, los mexicanos, cruzamos la frontera con Texas. Mi esposa y yo, que vivimos en Texas desde hace ya como 12 años, nos hemos dado cuenta que el 90% de nuestros paisanos ya se les olvidó el español. O si hablan un español que es mezclado con muchas cosas norteamericanas. Y el fenómeno es muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos que comprender esto para ver por qué es este fenómeno. Las familias que cruzan a Estados Unidos no quieren ser identificadas que no sean norteamericanos por el racismo que hay. Entonces, mientras más chiquitos hablen inglés, más rápido creen ellos que los van a considerar parte de la familia norteamericana. Y la familia norteamericana también todos son refugiados, todos llegaron a Estados Unidos, alemanes, ingleses, franceses, italianos. No hay en Estados Unidos alguien que se llame verdaderamente norteamericano, porque los únicos ahora sí que norteamericanos son los apaches, los cherokees, los sioux, los indígenas que formaron y que pasaron por el estrecho de Bering de Asia y poblaron Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Así fue como todo el mundo indígena de Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia llegaron, porque todos vienen de Sem, de acuerdo al segundo hijo de Noé. Entonces, no quieren sentirse que son de otra nación y aprenden el español, lo que tú quieras y digas, y aprenden el inglés. Los judíos, 2000 años exiliados en el mundo, nunca se les olvidó su idioma, nunca fueron absorbidos por ninguna nación, porque acuérdense ustedes que al pasarte a otra nación te adaptas a la cultura de esa nación, pues para desarrollarte mejor socialmente también, más rápido aprendes sus historias, su cultura, etcétera, etcétera, porque es lo que nuestros hijos van a aprender también. Pero los judíos, en cualquier lugar a donde fueron del mundo, jamás olvidaron su religión, su adoración, ni su idioma. Y cuando las Naciones Unidas, por fin, sacan del Medio Oriente a los ingleses, en 1923, el general Allenby llega a Jerusalén y saca a los últimos musulmanes, que era el imperio turco, otomán turco. Se declara a Israel el 14 de mayo de 1948 el Estado libre, soberano e independiente en un solo día. A las 5:30 de la mañana nombran a David Ben Gurión el primer ministro de Israel, y ante los ojos del mundo entero, después de la masacre de los nazis, se dan cuenta que ellos tenían el deber y la calidad moral para regresar a vivir a su tierra. Y esto es maravilloso porque cuando llegan ellos a Israel el 14 de mayo de 1948, lo vamos a ver más adelante. Estoy dándoles una síntesis rápida. ¿Por qué en 1948? ¿Acaso Dios tiene coincidencias o cayó de chiripazo que fuera en el 48? ¿Por qué no en el 47? ¿O por qué no en el 49? Cada fecha que Dios tiene en la Biblia es significativo. Escuchen esto. De Adán a Abraham, 1948 años. Abraham es el padre de la nación judía. De Adán a Abraham, Abraham nació en el año 1948 desde Adán. De Cristo al nacimiento de Israel, 1948 años. ¿Ustedes creen que son coincidencias? Esto es impresionante. Tanto el padre que funda Israel
como la fundación final de Israel, es exactamente en los 1948 años que Dios había determinado que esto sucediera. Entonces, todos estos factores que estamos analizando, nos damos cuenta que es algo que tenía que cumplirse. Y para terminar con esto, en el libro de Amós, capítulo 9, hace 2600 años, señores ateos, agnósticos, escépticos, la Biblia está llena de fantasías y que leyendas, etcétera, etcétera. No hay un solo escritor, un solo pensador, un solo filósofo, alguna persona pseudocientífica o científica que se haya atrevido a decir: la Biblia tiene errores, sin haberlos él comprobado. Lo que tú oyes en tu escuela, Adán y Eva fueron leyendas, esto es leyenda, muchas contradicciones. Toda la gente que tú oigas hablar, o en tu familia o amistades de la Biblia, ¿sabes por qué dicen lo que dicen? Porque si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Les voy a dar un ejemplo para no ir tan lejos. Hace algunos meses o algunos años, se llegó a comenzar a propagar que la tierra es plana y comenzaron a bombardear las redes sociales que la tierra es plana, que la NASA engañó y que había pruebas y por aquí y por allá, y nos comenzaron a dar a mí. Yo dije: ¿están fumando marihuana ahora ya todos? ¿Cómo es posible? Y llegaron yo tengo amigos míos que llegaron preparados. Oye, Armando, es que es verdad, nos engañaron. Le digo: mira, por el amor de Dios, simplemente ve un eclipse lunar. Ve un eclipse lunar nada más para comprobar que la tierra no es plana. Ahora pregúntale a cualquier piloto, pregúntale a cualquier astronauta. Las fotos que se han tomado desde Marte, desde Luna, son falsificadas. ¿Quién lo dijo eso? La revista El Calimán. Increíble. Pero vean cómo llegamos a aceptar cosas que son científicas. Ya no digamos del carácter espiritual o filosófico religioso. Cosas que son científicas. Llegamos a atacarlas y a tratar de cambiar para poder introducir mentiras. Y sabemos quién es el padre de la mentira. Juan 8:44, Satanás. Llegar a confundir completamente las mentes. Y en un momento con los estudiantes ya de secundaria, pues ¿qué es verdad entonces? Lo que nos enseña, lo que no nos ha enseñado. Ahora, con que la tierra es plana, ¿será cierto? ¿Será melón, será sandía? ¿Será, ya sabes? Ese es el mundo en que vivimos. En Amós 9, versículo 14 y 15, hace 2600 años. ¿Hace cuánto? 2600 años se escribió esta profecía. Y si trajiste tu Biblia, ahí apúntale en tu Biblia junto 14 de mayo de 1948. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. La primera profecía es que ellos no se iban a quedar exiliados durante toda su vida. Llegaría el momento, sin decir cuándo, ni cómo, ni dónde, que Israel regresaría a otra vez recobrar su identidad como nación. Número 2. Vean todas las profecías en 2 versículos. Número 2. Cuando llegaran, iban a edificar las ciudades asoladas y las iban a habitar, a plantar viñas y beber el vino de ellas, a hacer huertos y comer el fruto de ellos. En segundo lugar, cuando Israel regresó en 1948, no había un solo árbol. Un solo árbol no había en Israel, era un desierto. ¿Cómo puedes tú hacer que prospere la tierra y produzca vegetación en un desierto?
Pero la Biblia dice que cuando ellos regresaran, iban a comenzar a levantar ciudades y a plantar árboles. En 1950 y 52, 2 o 3 años después de que Israel regresó, plantaron 6 millones de olivos. En la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, escuchen, desde la última de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, del rey Nabucodonosor, hasta 1950, nunca había habido una obra tan portentosa que era casi, nadie se podía imaginar que se podía lograr. Lo hicieron los judíos para que se cumpliera la segunda profecía. Ahorita hay más de 12 millones de árboles plantados en Israel. Impresionante. Y en tercer lugar, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, nunca más, desde que lleguen, serán arrancados de su tierra, porque yo se las di, dicho Jehová, Dios tuyo. Cuando nosotros vemos la concentración de la Biblia de la nación de Israel, lo primero que mucha gente se pregunta es, ¿y por qué Israel? ¿Y por qué no México? ¿O por qué no Francia? ¿Qué son especiales los judíos? Ay, sí, ¿y por qué no los italianos? ¿O por qué no los rusos? Mira, simplemente Dios es soberano. A Él le dio la gana, es lo que significa la palabra soberano, escoger un puntito chiquito geográfico, porque si tú vas a un mapa, Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey, de Estados Unidos. Es un puntito insignificante en el Medio Oriente, donde Dios lo nombra en Ezequiel 5, versículo 5, el ombligo del mundo. La palabra que se dice Israel está en el Jerusalén, en el centro de la tierra. Esa palabra centro, en Ezequiel 5:5, es la palabra hebrea ombligo. Y ahí Dios concentra que sea el centro de todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final. ¿Con qué propósito? Para que todos nosotros los seres humanos pudiéramos concentrarnos en ese lugar geográfico desde el principio hasta el fin. Y ahorita los que vivimos la última generación, sepamos que Israel es el termómetro de Dios. Todo lo que vaya a suceder en el mundo tiene que suceder en Israel como señales de los últimos tiempos. Si queremos saber qué tan cerca estamos de los tiempos finales, pongamos atención en lo que ahorita está pasando en Israel. Ahora que vayamos en junio al viaje que vamos a hacer a Israel, vamos a tener mucho más tiempo de ver en cada lugar que vamos a visitar: Masada, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, Haifa, Tel Aviv, etcétera, etcétera, la tumba de Cristo, el monte Gólgota. Vamos a ver, porque una cosa es que yo les predique desde aquí y otra cosa es que estés enfrente del lugar donde Jesús estuvo enterrado. Una cosa es que yo les diga, la batalla del Armagedón. Napoleón, cuando llegó a Megiddo, que es el valle del Megiddo, donde va a ser la tercera guerra mundial, Napoleón dijo, aquí se va a pelear la última guerra. Y una cosa es decir ahorita esto, y otra cosa es el valle del Megiddo. Cuando lleguemos ahí, hay como unas plataformas, y cuando hablemos del valle del Megiddo, con sus ojos los que vayan a ir, van a ver el valle del Megiddo y van a decir, Dios mío, aquí yo ya no voy a estar. Aquí es donde la Biblia profetizó hace cientos de siglos que se desencadenaría el final de la historia del ser humano, cuando todas las naciones se vengan contra Israel. Es interesante que Dios haya dicho que nunca más iban a ser arrancados, porque a la media hora
a las 6 de la mañana del 15 de mayo. Amaneció. El 14 de mayo David Ben Gurión mandó por el radio: somos un estado libre, soberano, independiente. Se cumplía Amós, Ezequiel 37, 14, 15, etcétera, etcétera. Media hora después los atacan los árabes. 1957, 56-57 viene la Segunda Guerra de las naciones que los rodean, que son Libia al norte, Siria al norte, Irak, Jordania y Egipto. Son las naciones que hacen frontera con Israel. Los atacan y llega la famosa Guerra de los 6 días. 6 de junio de 1967. ¿Qué pasó el 6 de junio de 1967, que se conoce como la Guerra de los 6 días y que, de acuerdo a uno de los generales más sobresalientes de todo el siglo XX, porque cuando vemos la Primera Guerra Mundial, usaban todos sus rifles con bayoneta, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial, ya la bomba atómica, la desintegración del átomo fabricado por el elemento uranio 235, en 1952 la bomba de hidrógeno. Y cuando llegó la guerra del Golfo Pérsico, 1990-91, que Saddam Hussein, ¿se acuerdan?, invadió Kuwait, poniendo como pretexto que tenía una deuda de petróleo que no les habían pagado, que lo único que quería era apoderarse del petróleo y apoderarse del Medio Oriente. El papá Bush, el expresidente del papá del que después fue presidente, organizó una coalición de 29 naciones para ir a sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Y el general encargado de la organización de las 29 naciones que se formaron para sacar a Saddam Hussein de Kuwait se llamó el general Schwarzkopf. Este general, graduado de West Point, que es una academia en Estados Unidos, la más prestigiada para los militares, ya murió. Él escribió su libro, y cuando yo lo acabé de leer, en la vida del general Schwarzkopf, él decía lo siguiente: yo admiraba a Napoleón, un general, estratega tremendo, murió en la isla de Santa Elena. Por cierto, murió cristiano Napoleón Bonaparte, con la Biblia en la mano, en su pecho, y tenía leyendo el Evangelio de San Juan cuando Napoleón Bonaparte murió. Alejandro el Magno, dijo el general Schwarzkopf, las falanges de Alejandro el Magno, los griegos inventaron las lanzas altísimas, y entonces cuando venían los caballos, la caballería de Alejandro, las ponían así en el suelo y no los veían el ejército, y ya cuando venían las levantaban y se ensartaban en las lanzas, y se volvió invencible Alejandro el Magno con esta estrategia militar. Y el general Schwarzkopf dijo lo siguiente: ni Napoleón, ni Alejandro, ni Aníbal, ni ningún otro militar estratega de la historia he conocido que haya podido estar en una guerra como la de los 6 días. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días que se considera por el general Schwarzkopf y ahora en los libros de la milicia como uno de los milagros más grandes que ha habido de una confrontación en la historia humana? Fue lo siguiente: el 6 de junio de 1967, el presidente de Egipto, Abdel Nasser, junta al presidente de Jordania, al de Siria, al de Libia, en una reunión, al de Irak. Vamos a destruir a Israel. Somos 15 millones más que ellos, o 20 millones aproximadamente más que ellos. Ahorita les doy la proporción. Vamos a juntarnos, extirpemos este problema ya y echémoslos al mar Mediterráneo. Entonces se juntaron todas las naciones con frontera con Israel el 6 de junio, y el día 7 de junio un sargento israelí intercepta a un mensaje de un sargento iraquí de un tanque de guerra preparando la invasión contra Israel.
Israel, desde entonces hasta nuestros días, escuchen, no hay aviación más poderosa que la que tienen los judíos actualmente. Son los mejores pilotos del mundo, más que los norteamericanos en los F-16, F-15, más que los MiG rusos, más que los aviones ingleses. No hay nadie ahorita en el siglo XXI que tenga una fuerza aérea tan poderosa como los judíos. En 1967 no tenían los F-35 que tienen ahorita. Imagínense nada más, que ya son unos super aviones de combate. Vamos a Israel y vamos a ir, están las 24 horas patrullando el espacio aéreo. Las 24 horas. ¿Y dónde creen que tienen los aeropuertos? No va a ser en Tel Aviv, ahí vamos a aterrizar, ahí aterrizan todos los vuelos internacionales, los tienen debajo de la tierra. Ahí por todo Israel, túneles impresionantes de donde salen los aviones. Y los cierran y los tapan, los camuflajean. Bueno, 6-7. El 8 de junio, los pilotos judíos se suben a 6 aviones. Y a las 5 de la mañana, cuando los egipcios estaban dormidos, y los jordanos estaban dormidos, y los sirios estaban dormidos, en los 6 aviones los judíos destrozan toda la aviación de Egipto, la aviación de Jordania, la aviación de Siria, en menos de 1 hora. Una vez que acaban completamente con toda la aviación de todos sus enemigos en un día, desde arriba del aire, ahora ellos controlan el aire. Y el que controla el aire, controla la guerra. ¿Hay alguna relación espiritual? Cuando usamos la oración, que es desde el aire, controlamos la tierra. Cuando tú oras, te elevas a la dimensión espiritual para que tu hijo sea protegido, para que tu matrimonio sea protegido. Bueno, esto solamente es una similitud que quiero usar, ¿verdad? Pero una vez que dominamos el aire, podemos dominar la tierra, porque en todo hay enseñanzas espirituales. Entonces los judíos destrozan completamente toda la artillería, para no hacérselas más largo. El sexto día de la guerra, los judíos habían entrado a la península del Sinaí. Habían llegado a las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, al norte, el mar de Galilea. Toda la franja de Gaza era de ellos, y el banco oriental, donde es ahorita Jericó, lo que es Judea en el Antiguo Testamento. El sexto día, la Liga de Naciones, en aquel tiempo que se convirtió en las Naciones Unidas, le mandó un recado al general Moshe Dayan, porque también llegaron por primera vez en 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Reconquistaban la ciudad de Jerusalén y le dijeron al general Moshe Dayan: ya párale, deténganse, porque si no va a haber un conflicto mucho mayor. ¿Saben por qué terminó la guerra en 6 días? Porque el séptimo tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ya no vamos a buscar más cosas, pero nunca más serán arrancados. Desde que han llegado, han intentado sacarlos y no han podido. En la guerra de los 6 días, quiero dar el último ejemplo. Todos ustedes que les interesan las matemáticas, hay una ley que se conoce como la ley de las probabilidades. Y dentro de la ley de las probabilidades existía esta supuesta probabilidad. Ahorita somos aquí como 1000 personas, 1300 personas aproximadamente. ¿Qué pasaría si tendríamos 20 rifles? Y ahorita nos rodeara un ejército de 50,000 soldados. En la ley de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? 10 a la 12ª potencia. None, nada, nothing. 0 probabilidades.
son las mismas probabilidades que los judíos tuvieron en la guerra de los 6 días, cuando más de 22 millones de árabes los rodearon con aviones, infantería, artillería, ejército, y ellos no llegaban ni siquiera al 1,000,000 de personas. Ni las armas que tenían aquellos, ni la cantidad de aviones que tenían ellos. Por eso se considera, y se sigue considerando, nunca más serán arrancados, porque todo lo que sucede en ese punto geográfico del mundo es milagroso. Y después se levantó la Organización para la Liberación del Movimiento de Palestina por Yasser Arafat, no han podido. Después Irán levantó a un grupo llamado Hezbollah, que significa el Partido de Dios, sostenido y lo sigue sosteniendo Irán en el Líbano. Después se levantó otro grupo, Hamas. La palabra Hamas en el hebreo significa los violentos en la franja de Gaza. Ahorita el presidente Mahmoud Abbas, ahorita ahí que son los que están mandando cohetes de los hospitales, etcétera, etcétera. Y hasta ahorita en el siglo XXI nos damos cuenta, Irán, que está convirtiéndose en el centro de las profecías ahorita, donde toda la atención ahorita volvió al mundo. Y Estados Unidos mató al general Soleimán, etcétera, etcétera. Irán, ¿cómo irá a contestar? Estamos ante la Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales nosotros publicamos un artículo donde yo dije, no es la Tercera Guerra Mundial, falta mucho para la Tercera Guerra Mundial. Expliqué por qué, ojalá que lo hayan leído, pero aquí lo pueden ustedes comprobar. Irán se convierte en el centro de la atracción del terrorismo internacional y se convierte en la nación número 1 terrorista del mundo actualmente. Pero escuchen esto, qué ironía, al mismo tiempo que Irán está considerado la nación terrorista número 1 del mundo, es la nación donde más cristianos hay. Donde más rápido está creciendo el cristianismo en Irán. Y la segunda nación que más persigue a los cristianos después de Irán es la China. Y es la segunda nación en el mundo donde más rápido está creciendo la iglesia. Esos son los caminos y los pensamientos de Dios. ¿Necesitaremos acaso en México persecución nosotros también para poder crecer? Ahora, de acuerdo a las profecías bíblicas, que ya no quiero adentrarme más, lo vamos a seguir viendo en esta serie, en Jeremías 49, del 32 en adelante, hace 2500 años, el profeta anunció con una palabra que es y que se usa en Jeremías 49, del 32 en adelante, Elam. Elam. Llegando a tu casa hoy, vean ustedes qué increíble la Biblia. Busca un mapa de Irán. Irán tiene frontera con el Golfo Pérsico, con el estrecho de Hormuz, donde el 25% del petróleo de Kuwait, de Yemen y de Irak y de Irán atraviesan diariamente con más de 18 millones de barriles de petróleos para surtir a Europa y al occidente. Elam está juntito al Golfo Pérsico, casi al sureste de Irán, y es como si fuera Guadalajara, como si fuera Jalisco, como si fuera un estado, pero ahí en Elam hay una centrifugadora que se llama Tanz, que se conoce como Tanz en Irán, y es donde están fabricando la bomba atómica, aunque tiene 16 más, pero esa profecía de Elam, que pertenece a la nación de Irán, como si fuera Jalisco dentro de México, ahí en Jeremías 49 se profetiza que va a ser destruida. Y hasta ahorita no ha sucedido esta profecía. Esto es impresionante. ¿Qué va a pasar? O la aviación de Israel va a bombardear esta centrifugadora en Elam, o Estados Unidos, pero algo va a suceder en los próximos meses en Irán. No lo sabemos, pero bíblicamente Irán va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 38 y 39, en el Antiguo Testamento,
es la última profecía en el Antiguo Testamento de la invasión de Rusia. Irán aparece en la Biblia. ¿Con qué nombre creen que aparece Irán en la Biblia? Con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Y en 1979 el Ayatollah Khomeini le cambió el nombre de Irán a la República Islámica de Irán. Entonces, en la Biblia aparece con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Irán. Pero en la Biblia, Rusia, Irán, Turquía, Argelia, junto a Libia, al norte de África, Libia, Sudán y otras naciones como Afganistán se van a unir a Rusia para invadir Israel. Entonces, si Persia, si Irán aparece en Ezequiel 38, versículo 4 al 6, como aliado de Rusia para invadir Israel, significa que ahora este bombardeo de la centrifugadora en Elam va a ser el principio o lo que desencadene una guerra en el Medio Oriente. Pero una guerra nuclear no la habrá hasta después. Van a ser guerras que van a afectar el petróleo, van a afectar muchas cosas. Va a haber otra guerra en el Salmo 83, que va a ser antes de Ezequiel 38, donde las naciones con frontera con Israel, árabes van a atacar a Israel. Israel va a ganar de acuerdo al Salmo 83. Después, ya que se han destruido ellos, se junta a Rusia con las naciones musulmanas y el anticristo establece sus cuarteles generales en Irak. Irak se va a convertir en el centro del control del anticristo del Medio Oriente y de Europa. Y después dice Daniel 11, 45 en adelante, que entonces el anticristo cambia sus cuarteles a Jerusalén. Cuando les permite a los judíos reconstruir su templo, entra a los 3 años y medio a violar el templo y se desata la batalla final del mundo, el Armagedón, donde varias naciones no están de acuerdo con el anticristo, se juntan ahí en el Megido, y antes de que Israel sea destruido, Jesucristo dice en Mateo 24, 29 adelante, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con todos nosotros, con gran poder y gloria, para establecer su reino milenial en este mundo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para ese día? Nosotros ya no vamos a estar en la mayor parte de estas guerras, vamos a ver algunas, pero estamos en el principio de los dolores. Explosión volcán, se aventó el Popo, tantas erupciones, fumarolas hace una semana, en Filipinas, otro volcán, y todo Australia casi el 70% quemándose, California quemándose, inundaciones, tsunamis. 1 billón de animales murieron en Australia. 1 millón de animales han sido extinguidos actualmente en el mundo. Los incendios en el Amazonas, ¿qué está pasando en el mundo? Los climas ya no son climas, ya no hay primavera, verano, otoño, invierno. Santos de Dios, familia de Dios, abramos los ojos. Ya abre los ojos y ve la realidad del mundo que estamos viviendo, que son campanadas del cielo anunciándonos, vengo por ustedes. Me fui a preparar lugar para ustedes, pero les prometí que vendría por ustedes. Y no solamente se van a ir con Jesús aquellos que dijeron que creían en Él, porque dice Mateo 7, vendrán muchos diciéndome, y yo les diré, cuando me digan, echamos demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros, le decíamos a la gente, y se caían al suelo, y tumbábamos a la gente, y les diré, nunca los conocí, porque el cristiano no es conocido por lo que hace, ni por los dones. El cristiano es conocido por el fruto. Los dones y los milagros se pueden imitar, pero el fruto del cristiano no se puede imitar. Y el primer fruto del cristiano es el amor, el gozo, la paz.
¿Tienes ese amor por tu familia, por tus hermanos en Cristo? ¿Tienes ese amor por la obra de Dios? Que crezca, que el Evangelio sea predicado. ¿Tienes ese gozo en tu vida, levantarte contento? Aleluya, gloria a Dios. Jingle bells, jingle bells. Aunque no sea Navidad, que suenen los cascabeles. ¿Tienes esa paz en tu vida? Esa es la evidencia que eres hijo de Dios. Y estarás listo cuando Él venga por la novia y tengas tu lámpara llena de aceite y nos vayamos con Él. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Soberano de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que existe, porque todo lo que existe lo hiciste con un propósito, para que admiráramos tu creación y supiéramos que eres un Dios maravilloso. Hemos vencido al maligno. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. El mundo habla sus cosas y el mundo los oye. El que me oye, oye la voz de mi Hijo Jesucristo. Muchos de ustedes les invitamos en este momento a abrir sus vidas, su corazón, a la persona del Hijo de Dios, a Jesucristo. Si no lo tienes en tu vida, si tú no estás seguro de tener a Cristo en tu vida, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Y creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Y te pido que en este instante entres, me laves, me perdones y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Con ese poder en el Espíritu Santo que me darás, por el cual seré sellado hasta el fin y sabré que te pertenezco y que ahora te puedo llamar Padre Santo que estás en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta última conferencia quiero compartir a ustedes el mensaje llamado creer para poder vivir, o creer para vivir. En Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, creyeron viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que es en el hombre. En esta conferencia en la que estamos celebrando hoy, domingo de Pascua, la resurrección de Jesucristo, en la conferencia anterior hablé sobre las evidencias, consigan la conferencia de la resurrección. Vamos a ver lo importante que es la diferencia entre creer y tener fe. Porque si yo le pregunto a una persona, ¿tú crees en el rey Felipe de España? Sí, claro. Pues salen los periódicos. ¿Crees en el príncipe Harry de Inglaterra? Claro que creo en él. Pero ¿confías en él? No digo, ¿a qué se refiere usted con confiar en él?
Creo que es un personaje como creo en Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, y creo en Jesús también porque nació de una virgen en Belén, de Judea, fue muerto y resucitado a los 3 días. Pero ¿confías en Él? ¿Le sigues? Entonces, qué importante es que podamos desarrollar esta conferencia y tratar específicamente de ver la diferencia entre una y otra cosa. Hace algunos años, el director de la NASA, Wernher von Braun, un alemán que fue nacionalizado norteamericano y que fue el que diseñó el cohete que fue a la Luna en 1969, con los primeros 3 astronautas que salieron del mundo y llegaron a la Luna. Wernher von Braun salió escapándose de los nazis y lo nombraron director de la NASA en Estados Unidos porque era un científico matemático, físico matemático de extraordinaria capacidad e inteligencia. Todos los días Wernher von Braun tenía estudios bíblicos con todo el personal de la NASA antes de comenzar a trabajar. Entraban a las 8 de la mañana y los citaba a las 7:30 en una oficina grandísima, sacaba la Biblia y les compartía la palabra de Dios todos los días. Sin embargo, en los últimos discursos que él dio en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, dijo estas palabras: la credulidad es virtud de gente que no piensa o razona. La incredulidad de gente que razona superficialmente. En cambio, la fe cristiana es el resultado de razonar profundamente, pero al mismo tiempo reconociendo con modestia las limitaciones del conocimiento humano. Y así es, efectivamente, todos los seres humanos, de otra manera u otra, creemos en alguien o en algo. Pero lo importante en la vida no solo es creer, sino en quién creer. Vamos a ir poco a poquito avanzando para que quede claramente en nuestra mente y en todos ustedes que nos escuchan, si tú eres realmente o no eres realmente cristiano. Y si tu creencia es como la de los que seguían a Cristo al principio, que dijeron, creemos en Cristo, pero Jesús sabía que no podía confiar en ellos. Confiaban porque habían visto los milagros que Él había hecho, pero no estaban dispuestos a seguirlo después de creer. ¿Me van siguiendo? Nuestras creencias, o en lo que tú crees, va a determinar tu moral. Dice Proverbios 23:7, como es en su corazón, así es. Si tú crees que la homosexualidad es buena, pues vas a hacer actos contrarios a la sexualidad. Si tú crees en Carlos Marx y en Federico Engels o en el Che Guevara, en la ideología del comunismo, vas a abrazar esa filosofía y vas a seguir a estos hombres. Si tú crees en Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis psicológico o el padre de la psicología moderna, pues vas a seguir a Sigmund Freud. Y si crees en el Dalai Lama, pues lo vas a seguir a él. Y así nosotros determinamos lo que somos por lo que creemos. Si tú crees que no hay ningún problema en estar casado y tener un amante, eso va a determinar tu moral. Y al ratito, pues como tú crees que no es malo y que mientras estés con tu esposa y le pongas el departamento y pagues la casa y le des la comida, como macho camacho, en ese momento, ¿verdad?, va a determinar que eres una persona corrupta moralmente. Mucha gente cree en los ovnis, en la teoría de la evolución, en las filosofías orientales, en el comunismo. 85 millones de alemanes creyeron que Hitler era el salvador de Alemania. Llegó Hitler en 1938-39 con el Partido Nacional Socialista Alemán y sacó a los comunistas de Alemania.
inventó o fabricaron el primer Volkswagen, que significa el carro del pueblo. Fernando Porsche hace el primer carro Porsche. Comienzan las industrias y las empresas a trabajar, y los alemanes dijeron: este es el hombre en el que debemos de creer. Él va a sacar a Alemania adelante. Otros creen en que la tierra es plana. Hoy lo comentaba en la mañana, que hace algunos meses o algún año, no tiene más de 2 años, que comenzó a hacerse viral. No sé qué loco fumó ni qué fumó, que comenzaron en las redes sociales a hacer viral que la tierra era plana. Y personas inteligentes, amigos míos, que me mandaban correos, me decían: Armando, es que es mentira las fotos de la NASA y la tierra realmente es plana. Y además en la Biblia hay pruebas de que la evidencia que la tierra no es plana, que no es redonda, sino que es plana. Yo simplemente les contesté a todas estas personas lo siguiente: ¿de veras quieres saber qué forma tiene la tierra? Ve un eclipse de luna. En un eclipse de luna se ve claramente la redondez de la tierra. Y aunque no es una pelota completamente rodada, un poco ovalada, la tierra no es plana. Y si no te convence, pregúntale a algún piloto de American Airlines, de United Airlines, de Aeroméxico, si la tierra es plana. Si cuando van en el avión hacen esto y se caen. O si pueden realmente ver las 4 puntos de la tierra, norte, sur, este, oeste, al mismo tiempo. Porque si la tierra es plana, no los podríamos ver más que oriente o occidente, o norte o sur. En fin, tantas babosadas, tantas tonterías que sacan y que publican y que se llegan a creer sin ninguna razón de ser más que fe ciega. Esto es lo que se llama fe ciega. ¿Desde cuándo se enseña que venimos de chita? Desde que Charles Darwin postuló la teoría de la evolución. Pruebas científicas de que venimos de los animales, ninguna. Nunca se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie. El perro siempre ha sido perro, el gato siempre ha sido gato, el toro siempre ha sido toro, las jirafas siempre han sido jirafas. Nunca has cruzado 2 especies como un caballo con una burra. ¿Y qué nace? Una mula. Y la mula nace híbrida porque violó las leyes de la genética de Dios, establecidas desde la primera página del libro del Génesis. ¿Y cómo es posible entonces que los maestros enseñaron en la universidad: venimos de los animales? Y se llegó y se sigue llegando en muchas universidades a enseñar que venimos de los animales, que fuimos una amiba o fuimos un parásito en el pasado y que tenemos que evolucionar con la tecnología y ahora el transhumanismo y crear una raza mejor. Porque si somos evolucionistas, pues es el momento con la tecnología que tenemos de poder evolucionar. Esto, damas y caballeros, santos de Dios, solo nos demuestra una cosa: el profundo pecado humano ha afectado la mente humana, que nos ha convertido en personas irracionales. ¿Quién es una persona que se pueda decir científica? Mira, si tú eres estudiante, para que algo sea científico necesita ser demostrado en probetas, en tubos de ensayo, en un laboratorio. Y entonces es científico. La teoría de la evolución, vuelvo a repetir, jamás se demostró. Es una teoría, una hipótesis, una filosofía, una ideología, como muchas que hay. Pero se llega a enseñar como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano, supuestamente racional, no examina las evidencias para determinar si algo realmente es una verdad absoluta,
si algo es científico, si algo es verdadero y es real. ¿En qué nos manda creer Dios en la Biblia? ¿Por qué Dios quiere que creamos en su Hijo Jesucristo? Y no en el Dalai Lama, ni en Confucio, ni en Mahatma Gandhi, ni en Zoroastro, ni en Buda. ¿En qué nos va a beneficiar creer en el nombre de Cristo? Estas preguntas demandan respuestas claras. Tenemos que comenzar a despejar nuestra mente y ver todo con más claridad en la vida para poder pensar racionalmente. Ahora, desgraciadamente, dentro del cristianismo, vayamos a Juan capítulo 4, el encuentro de Cristo con la mujer samaritana, y han clasificado el cristianismo otra vez por ignorancia como una religión. Si examinamos etimológicamente la palabra religión, la etimología es la rama del conocimiento que busca la raíz y el significado de las palabras. Entonces, cuando buscamos la palabra religión, la encontramos que viene del latín. Re significa volver a o regresar. Ligos, religión, viene de ligos, que significa ligar o unir. Religión, volver a unir. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por los seres humanos, hinduismo, mormonismo, islam, zoroastrianismo, la religión que tú me quieras. Todas buscan de alguna manera de que el ser humano se vuelva a reunir con una deidad, con un Dios o con muchos dioses. Porque Dios puso la eternidad en nuestras vidas, Eclesiastés 3:11, y buscamos de alguna manera que necesitamos algo que trascienda y que nos conecte con Dios. Pero estamos en un mundo, 1 Juan 5:19, donde Satanás lo controla por las mentiras. Y para que un ser humano pueda distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Hay millones de espíritus en el universo. Hay un solo espíritu que es de la verdad, nada más uno, el Espíritu de Dios. Si tú lo tienes, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la mentira. Libre de la esclavitud en la que el mundo entero se encuentra sumergido actualmente. En Juan 4 encontramos un clarísimo ejemplo de diferencia entre lo que es las religiones y lo que es el cristianismo. Cristo llega a Samaria y tenía una cita del Padre, porque el Padre le arregló su agenda a Cristo, que se encontrara con una mujer inmoral. No era prostituta, pero la chuli llevaba 5 matrimonios. Y con el que vivía en Amaciato. Imaginémonos, pobrecita, ¿verdad? Una mujer inmoral. Y las mujeres que no eran inmorales, las decentes, muchas de sociedad, en Samaria iban por el agua cuando no había sol, a las 7, 8, 9 de la mañana. Y cuando eran las 12 del día, que era el sol más caliente, pues iban las mujeres inmorales a sacar agua, para que nadie las viera. Y Cristo tenía una cita con esta mujer a las 12 del día. Entonces se encuentra a esta mujer sacando el agua de un pozo, para hacer la historia corta, y Cristo no llega a decirle: eres esto, eres aquello, dame de beber. Y voltea a ella y se da cuenta que él es judío, y los judíos no pasan por Samaria, porque en la cautividad babilónica, 600 años antes de Cristo, los judíos fueron llevados a Babilonia y mezclaron mucho del judaísmo con el paganismo.
Y en Samaria había judíos que no eran completamente, que no seguían la Torá. Y los samaritanos los veían como enemigos, ¿verdad? Ellos no son de nuestra iglesia o de nuestra religión. Entonces la mujer se sorprende que un judío le esté pidiendo de beber. Y veamos lo que dice en el versículo 13. Versículo 10. Respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde? ¿Qué quiere decir eso de agua viva? ¿De qué estás hablando? En otras palabras, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dijo a esta mujer: mujer, tú estás buscando saciar tu sed en los hombres, y vas de un hombre a otro hombre a otro hombre. Hay hombres que van de una mujer a otra mujer a otra mujer. Hay hombres que van de un negocio a otro negocio, buscando siempre hacerse millonarios o creyendo que en otra mujer que no es tu esposa vas a ser feliz. Elizabeth Taylor, la mujer más bella del siglo XX, artista de cine Hollywood, 9 maridos, la chulis. Porque así están las artistas de Hollywood, ¿verdad? Igual los hombres, o sea, son tan bonitas y son tan guapos y también parecidos que no, pues hay otra mejor y otra mejor, y vas a seguir probando y vas a descubrir que estás vacío, que nunca encontrarás la satisfacción interior más que en Dios. Busca donde quiera en este mundo y siempre tendrás sed, siempre tendrás algo que te falta en lo más íntimo de tu corazón. Pero yo te voy a dar un agua, todavía no lo entendía la mujer, que va a calmar tu sed para siempre, como lo vamos a ver. Veamos ahora la conversación de la mujer con Cristo, versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga a sacarla aquí. Jesús le dijo: llama a tu marido. Qué amor de Jesús por los pecadores. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. O sea, Jesús le pudo haber dicho: saca a tu amante, ¿verdad? Pero no le dijo eso a Jesús. Él no vino al mundo a condenar al mundo, Él vino a salvar a los pecadores, que reconocieran el pecado en que vivían. Por eso las prostitutas y los borrachos, parranderos y jugadores iban adelante de los que se creían religiosos al reino de Dios. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y le dice Jesucristo: porque 5 maridos has tenido, vieja adúltera, vieja fornicaria, no tienes vergüenza. Eso le dijo. Vean el contacto de Jesús con esta mujer. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Imaginemos a la mujer, en ese momento dice: pues este es profeta. Acaba de pasar por acá y conoce toda mi vida, que he tenido 5 maridos y que vive un amaciato con otro. Dios mío santo, y comienza ella a hacerse así, me imagino, ¿verdad? Le dijo la mujer: me parece que tú eres profeta. Y entonces la mujer samaritana, a pesar de que era muy inmoral, era muy persinada, era muy religiosa. Y le dice a Cristo, versículo 20: nuestros padres adoraron en ese monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, unos dicen que la iglesia católica, otros que la bautista, otros que la nazarena, otros que la amistad cristiana, otros que la iglesia mormona, y el mundo está así. ¿Cuál de todas las iglesias que hay dice la verdad?
Es lógico. ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera? Unos dicen que el hinduismo, que el budismo, que el islam, que el mormonismo, que los testigos de Jehová, que el séptimo día, que los evangélicos. ¿Cuál es la religión verdadera? Escuchan a Jesús, versículo 21. Jesús le dijo, créeme. Ahí está la respuesta. ¿Quién tiene la verdad? Jesús. Si tú le crees a Jesús, no a las religiones, ni a los fundadores de las religiones, ahí tenemos que comenzar. Para encontrar la verdad, tienes que creerle a Jesús. Créeme, le dice Jesús, que la hora viene cuando ni en esa iglesia, ni aquella, ni por acá, ni en esta religión adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú puedes ir a una iglesia, a esta, o a mormones, testigos de Jehová, puede ser hindú, puede ser musulmán, no me importa la religión a la que tú vayas. Mi pregunta es la siguiente: ¿sigues a Jesucristo? El hecho que vengas a esta religión evangélica o protestante no te hace cristiano. Es como entrar a McDonald's y crees que vas a salir de McDonald's convertido en hamburguesa. El hecho que vengas a la iglesia no te convierte en cristiano. Venimos para recibir a Cristo y fortalecer nuestra fe, pero no es la iglesia la que salva, es una persona. Viene la hora cuando no es en ningún templo, en ninguna filosofía, en ninguna religión, cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Si tú tienes a Jesús, no eres una persona religiosa, eres una persona que sigues a un hombre que resucitó, y tu fe es orgánica, viva, dinámica, porque eso es lo que es el cristianismo, una relación viva, orgánica, dinámica con alguien que vive. Si tú vienes a cualquier religión, llámese como se llame, el título de la botella, católicos, protestantes, testigos de Jehová, esos son los títulos de las botellas. Cristo ve lo que está adentro de la botella, dentro de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? En mi familia, yo vengo de una familia hipercatólica, y la mayor parte de mis familiares eran borrachos, parranderos y mujeriegos, pero el domingo se persinaban y de lunes a viernes se portaban como el anticristo. Y cuando yo me convertí, me persiguieron. Has abandonado la religión. ¡Qué hipócritas! No entendían ellos, creían que con santiguarse el domingo o en la cuaresma no comer carne. ¿Cuántas babosadas han inventado? Adiós. A ver, chéquenme quién comió carne y quién comió pescado, ¿Quién comió tlayudas y quién comió? ¿Cuántas tonterías, verdad? Cuando comenzamos a despegar nuestra mente, decimos, ¿cuántas tonterías hablamos? Imaginémonos a Dios buscando a esas personas. Dios busca quien le adora en el corazón, en el espíritu y en verdad. No lo que comes o lo que bebes, o como te vistas, o si estás tatuado o no tatuado, o si tienes el pelo largo o no tienes el pelo largo, o si usas chanclas o usas zapatos. Porque esta es la hora en la que nosotros tenemos que entender, no es la comida ni la bebida. Lo que hace una persona santa es tu relación diaria con la persona de Jesucristo. Y le dice Cristo a la mujer, porque también el Padre a tales adoradora busca que le adoren. A Dios no te busca ni le agradas. Pues te traje esto, Señor. Hay hermanos que me dicen, ay hermano, voy a ayunar 3 semanas. ¿Por qué? Para que sane Dios a mi hijo. Le digo, ¿de veras ese es tu motivo? Oye, que Dios tan misericordioso. Mira, Señor, en 3 semanas, veme. Y los ángeles también, no voy a comer. Y veme, Señor, ya tengo 5 días, ¿me ves?
¿Me ves? Señor, sana a mi hijo, ¿no? ¿Quieres más días? ¿Que sufra más? Ya llevo una semana, Señor, sana a mi hijo. ¿Ese es el Dios que servimos? Que a través de un sacrificio nos va a responder. El ayuno no es para buscar favores de Dios, es para buscar un tiempo en el cual nos abstenemos de alimentos y pasar tiempo con Él en lugar de pasarlo comiendo. Es todo. Y buscar una dirección clara de su vida. Voy a ayunar para que mi esposo se convierta. Como hijo de un Teofilito, ni se convertirá. Cuando conozcamos la verdad nos hará libres. Estamos tan llenos de tantas mentiras y aún siendo cristianos, y aún en nuestros coros también, hay coros cristianos que cantamos, ¿verdad? Ven Espíritu Santo, ven. Ya se perdió el Espíritu Santo, ¿dónde anda? ¿Qué no lo tienes dentro de ti? ¿No hemos sido sellados hasta el día de nuestra resurrección? Efesios 1, 13 y 14 con el Espíritu Santo. Entonces, Él viene. En el Antiguo Testamento lo podían cantar esa canción, pero en el Nuevo Testamento ya jamás se va a salir de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven. Oh Señor, dame más de ti, Señor, dame más de ti, Señor. Te contesta Dios, ya te di entero, todo el Espíritu es dentro de ti. No me pidas que yo te dé más, tú dame más de ti. Dios quiere más de nosotros que nosotros de Él. Él ya nos dejó la Biblia, nos dejó a su Hijo, tenemos al Espíritu. Ahora Él quiere más de nosotros, más entrega, más santidad, más misericordia con todos los demás. Pero estamos llenos de tradiciones por las paradigmas y por todo lo que el ser humano ha hecho en todos estos tiempos. Y finalmente, ¿qué significa creer realmente en la Biblia? Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice así: la fe, no creer, la fe bíblica, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a traducirlo. La fe es una seguridad de algo futuro, algo que no ves, pero que sabes que vendrá, y al mismo tiempo no lo puedes ver. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Si lo ves, ya no es fe. ¿Cuántas personas en las iglesias? Si yo veo a un paralítico levantarse de la silla de ruedas, voy a creer. Mentira, mentira, mentira. ¿Te va a emocionar? Don Francisco se levantó de la silla, tenía 20 años y las emociones te afectan. ¿Cuántos días? ¿3 días? ¿4 días? A la semana eres el mismo. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, no es por ver. Muchos creyeron viendo los milagros, y por eso hay millones de cristianos en el mundo buscando ver sanidades. Y la fe es algo que tú no puedes ver, es algo que viene cuando oyes el evangelio de la gracia y el Espíritu Santo siembra la semilla en tu corazón y somos renacidos no por ver, sino por oír la palabra de Dios. ¿O tienes otra Biblia? Jesús creyó o vio que muchos dijeron creemos en ti, pero sin embargo no se fiaba de ellos porque creyeron viendo los milagros. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que Dios no hace milagros? Claro que Dios hace milagros, pero ya no para exhibirnos a nosotros como un circo, que es lo que se ha hecho con las iglesias actualmente. Famosas campañas de sanidad, pues se atasca de gente. El que no tiene los juanetes chuecos tiene el dedo chueco, al que no le duele el oído le duele un ojo, al que no tiene la mano, al que no tiene artritis, al que no tiene diabetes. Todos tenemos algo. Y pues claro que llegamos, Señor, por favor, buscamos ¿qué cosa? La mano de Dios sin buscar a Dios. No busques la mano de Dios, lo que Él te va a dar, búscalo a Él. Y eso va a demostrar si tu fe es realmente la fe bíblica, la fe que salva. Y es la que te va a guiar verdaderamente a la vida eterna. Gracias, Señor,
por lo que tengo, por mis hijos, por el aire que respiro todos los días. Gracias por Oaxaca, esta ciudad tan maravillosa, con tanta comida, con tan buen clima. Gracias que tenemos hijos, que tenemos salud, etcétera, etcétera. Y esta seguridad diaria de acostarme en la noche, Padre, te bendigo. Me voy a dormir como un angelito. Mis problemas de mañana, no me voy a acostar pensando en nada. ¿Qué cosa es la ansiedad? Creer que los problemas de mañana se pueden resolver con las fuerzas de hoy. Y conforme a nuestros días, nuestras fuerzas. Entonces mañana Dios te va a dar la sabiduría para resolver tus problemas. Hoy vive contento. Duérmete como un niño chiquito. Que nadie te despierte, como un bebé tenemos que dormir. Libres de preocupaciones. Y hay hermanos que se levantan a las 2 de la mañana como leones enjaulados. ¿Y qué voy a hacer? Y mi hija no regresa, y mi hijo está en las drogas. Cuando tu hijo regrese, y cuando tu hijo deje las drogas, le dije una vez a un hermano: a ti te vamos a hospitalizar en el psiquiátrico. Porque mientras crees que tus hijos se van a componer, tú te vas a descomponer por la incredulidad y la forma en la que tú estás tratando a Dios. Tenemos que acostarnos, Padre Santo. Mi hija, yo no la voy a hacer volver a casa. Mi hijo, yo no lo puedo cambiar. Tú eres el único que cambias. Yo quiero confiar. Eso es creer. Confiar que si yo oro y si yo busco tu rostro todos los días, lloro con mi esposa, tú nos vas a responder. Aunque no lo veamos, lo estamos esperando porque lo dice tu palabra. Y es la palabra la que nos da la solidez y la firmeza de la seguridad que Dios nos va a responder. La fe, si necesita evidencias, ya no es fe. Si lo veo, ya no es fe. Tiene que estar relacionada con el futuro y con lo invisible. Entonces, si yo me voy a convertir por algo que yo veo, recuerden la historia del que bajó al infierno, al Hades, en Lucas, de Cristo, que estaba en el infierno y le dijo a Abraham: Abraham, por favor dígales a mis padres que no vengan a este lugar de tormento, que estoy aquí sufriendo. Y le contestó Abraham: aunque alguien se levante de entre los muertos, ¿se acuerdan de esa historia en Lucas? Y se les aparezca y les jale los pies a tu papá y a tu mamá y les diga: ¡buh! Si te condenas, soy un ángel, cree en Jesucristo. Dice: no van a creer. Tienen a la ley y a los profetas. Tanto en el Antiguo Testamento, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Siempre el creer es conforme a la palabra de Dios. Y si no se predica el evangelio, nadie puede creer, porque es a través de la predicación del evangelio, de las buenas noticias, que Dios te ama, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y si tú crees, si tú pones tu confianza, no solamente mentalmente: sí creo que Jesús, creo que nació en Belén, creo que nació de la Virgen. Todo eso es una fe intelectual. Si tú dices creo, pero no solamente eso, ahora te quiero seguir, tu fe te va a salvar. Porque si tú no sigues a Jesucristo, tu fe es la fe de los demonios. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obran ni hacen la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por habernos dejado tan claramente establecido tus principios espirituales. Y gracias, Señor, también porque nos guías a toda la verdad. Gracias porque el mundo que está a nuestro alrededor está bajo el control del maligno. Programas de televisión, redes sociales, internet, Facebook, está bombardeado con mentiras. Y para que podamos vivir en paz
y no sentir esa presión del mundo, que el peso va a caer, que el dólar va a caer, que la guerra nuclear. Tenemos que vivir cerca de ti, sabiendo que nada ni nadie nunca nos va a separar de tu amor. Si tú pagaste y diste tu vida para salvarnos, ¿cuánto más nos darás todas las cosas si seguimos creyendo? Porque solo nuestra perseverancia en las Escrituras determinarán si nuestra fe es verdadera o es una creencia meramente intelectual. Yo te invito en esta tarde a que vengas y creas en el nombre del Hijo de Dios, el único que ha dicho: yo soy la verdad. Nadie más ha dicho eso. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí y me sigues durante la vida corta que te he dado, vas a tener, cuando tú mueras, la vida eterna. Dile: Señor, perdona mis pecados, creo que pagaste por ellos en la cruz, me arrepiento sinceramente de mi vida pasada, como la mujer samaritana. No importa lo que hayas hecho, tal vez llevas 10 maridos, 5 abortos, eres homosexual o transgénero, borracho, drogadicto, traficante. No importa en esta mañana lo que tú hayas hecho. Escúchame, estas son las buenas noticias. Son buenas noticias que Dios te acepta, que siendo aún pecadores nos recibe como somos. Esto se llama gracia, algo que ninguna religión conoce, y esta palabra no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. La gracia de Dios, que siendo pecadores, Cristo paga por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal es la palabra de Dios, Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios. Los cielos pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Ama la Biblia día y noche, medita en ella. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre vas a dar fruto, siempre vas a tener paz, vas a tener seguridad, vas a tener esperanza, porque has decidido, convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y lo vas a seguir desde el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz, y cuando se acuerden, oren por nosotros, por favor.